Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. En primer lugar, pido disculpas por la decisión que he tomado para este programa de dividirlo en 3 bloques. Y debo decir que he tomado esta licencia de poder referirme a los 40 años de la democracia en nuestro país, porque uno, por el motivo de que tengo compromisos de mucho tiempo, y tuve el honor de cuando el doctor Ricardo Alfonsín fue presidente de la Nación, a mí me tocó el honor de ser el primer gobernador de esta etapa democrática. Y debo decir que allí nomás quiero agregar que sin duda alguna tomamos una decisión fundamental. Había colegio electoral, había 339.000 votaron, era un poco más el padrón provincial, que hoy está más o menos cerca del 1.000.000 de votantes. Ese es el padrón. Y nosotros tuvimos la inmensa satisfacción de conformar que nuestro partido fuera el primer partido en cantidad de números de votos. Sacamos 100.000 votos y 8 diputados provinciales y legisladores nacionales. Fueron senadores nacionales el doctor Leconte y don Gabriel Félix. Pero pequeño, me voy un poquito al tema de cómo hay que convocar a la gente más capaz e inteligente. Fui a ofrecerle a don Arturo Frondizi, el único correntino que llegó a la presidencia de la Nación, que fuera representante o senador. Le pedía por favor que fuera senador por Corrientes, porque él nació en Paso de los Libres. Él dijo que no podía ya ejercer funciones públicas, pero me agregó ahí seguido que el presidente Alfonsín, también electo sin habernos hecho cargo, 3 días antes le ofreció que sea su embajador itinerante, su embajador por el mundo, y le dijo lo mismo que a él. Pero tenía un concepto de lo que había que hacer por el país. Era un hombre de Estado. Me acuerdo que a los varios meses después dictó una conferencia de San Carlos Pellegrini Integralista, que fue magnífica. Pero terminó diciendo una cosa que nos hace falta hoy, ante la gravedad de la situación por la que estamos atravesando. Dijo: un hombre proveniente del radicalismo y en el MIT viene a rendir homenaje a un autonomista, porque cuando existen problemas seriamente o complicados, por no decir seriamente, por supuesto, que son complicados y hay que asumirlo en plenitud con seriedad, dijo, por sobre todos los problemas que puedan tener uno u otro sector, está por sobre todas las cosas el interés de la patria. Yo creo que ese tiene que ser el concepto, la concepción, el estar con el espíritu dispuesto al diálogo, a la búsqueda de coincidencia. Cuando digo esto, muchos hablan a veces de unidad nacional. Yo no me opongo a que esto sea así. Yo creo que en aquel momento la propuesta nuestra fue: conformemos una nueva mayoría nacional. Y se conformó un equipo que cumplió una magnífica tarea sin ley de coparticipación. No se compraron autos, no se compró avión, se trató de achicar los gastos, la gente se esmeró y trabajó intensamente. Y digo yo, de todo esto, de 20.000 viviendas, de escuelas, de todas estas cuestiones, yo digo,
que la obra que considero fundamental, el Hospital de Goya, el Hospital Zonal, se llevaron a cabo en nuestra gestión y comenzó el Instituto de Cardiología. De cardiología que hoy está entre los mejores del país y que tuvo también otra cuestión que tendríamos que tener en cuenta. Se practicó la política de Estado. Todos los gobiernos posteriores a nuestro le dieron continuidad y hoy se ha convertido en una institución magnífica en defensa de las personas, del corazón, de todos los problemas. Se ha avanzado muchísimo más en esto. Hasta entonces, lo único que se hacía en la provincia era el electrocardiograma de esfuerzo. Y yo recuerdo que es un ente que tiene una fundación de la Puntala y que tiene también, por supuesto, sus directores, sus organismos que se dedican a todas estas cuestiones que hacen a la vida de las personas. Debo decir que 3 médicos fueron los que vinieron a plantear este tema. Después de 3 días dijimos que sí y se llevó a cabo antes que terminara nuestra gestión, la primera etapa. Pero tengo que decir que en la fundación se trabajó intensamente, que Marley, señora, fue la que le dio ímpetu al tema, le dio forma, y que el primer gobernador fue un gran empresario correntino que tuvo un ejemplo en su empresa Las Marías, que fue Adolfo Navajas Artaza. Yo no puedo nombrar a todos por los posteriores presidentes, pero quiero decir que nuestra obligación, que nuestro compromiso es actuar de esa manera, preocupando por la educación, por la salud, por la seguridad, función indelegable del Estado, y también, ¿por qué no decirlo?, por las relaciones internacionales en una provincia como la nuestra, que limita con Paraguay, con Brasil y con Uruguay. Y con esto se me fue el primer bloque de 8 minutos, así que espero que pueda en los 2 que vienen seguir señalando algunos puntos de vista que son, me parece, no sé si dirán acertados o equivocados, pero que yo siento y lo que yo pienso y he desarrollado ante toda mi vida y personal. Vamos a un corte y volvemos con el segundo bloque. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? Sos parte. En el bloque anterior me refería a estos determinados temas, porque la verdad son tantas las cosas que uno quiere decir, pero debo manifestar que es un momento, estos 40 años, en los cuales tenemos deudas con la sociedad. Ustedes dirán, ¿por qué Pollo Romero Félix continúa y ha hecho una alianza que hacemos por nuestro país, presidida por el doctor Juan Schiaretti, con la fórmula compartida con Randazzo, con el amigo Randazzo? Y debo decir que indudablemente es necesario que por encima del sector al que pertenezcamos, convoquemos a todos, a la gente más capaz, a la gente que estudia los temas,
a la gente que se actualiza, que hay muchos en la Argentina, pero a veces se recurre a gente que no puede exhibir su conducta con tranquilidad, ni la pública ni la privada. Y yo digo que esto es lo que tenemos que enmendar. Tenemos, para mí, que a lo mejor ver qué aspecto institucional vamos a recorrer. ¿Qué hacemos? Si construyamos el sistema presidencialista, alguna vez don Raúl quizá quiso pensar un poco en el sistema de representación parlamentaria, pero yo digo que por sobre todas las cosas, siguiendo con lo que decía al comienzo, desde el punto de vista espiritual, tuvimos el honor, tuvimos la suerte, en definitiva, que el entonces Papa y hoy Santo Juan Pablo II visitara nuestra provincia por única vez en la historia de Corrientes. No nos queremos atribuir méritos como si eran éxitos personales. Los éxitos deben ser colectivos y debemos tener la sensibilidad necesaria para que todos los hombres y mujeres jóvenes de nuestra provincia, ese fue el norte que nos fijamos, conformáramos un equipo de gran envergadura. Los méritos son del equipo, más que los propios nuestros, donde conformamos la fórmula con el amigo García Enciso, que fue vicegobernador y hombre del Partido Liberal. Nos llevamos magníficamente, trabajamos bastante y coincidiendo en los temas. También los legisladores, etc. Yo debo decir con total sinceridad que a veces uno queda disconforme o queda con frustraciones de no poder llevar a cabo ciertos proyectos. Por ejemplo, yo me acuerdo que empezamos también los primeros pasos en el puente de Santa María de Borja porque estábamos en un acuerdo o coincidiendo o poniéndonos de acuerdo con Río Grande do Sul en Brasil. Y teníamos una secretaría de planeamiento presidida por el amigo José Casuso, que hasta tuvo contactos con determinados sectores de Brasil que apoyaban la acción que desplegaba. Pero creo que no me quiero quedar exclusivamente en este tema. Tengo que decir que una de las cuestiones fundamentales que llevamos adelante entonces fue el lanzamiento de una reunión mensual de las 6 provincias de la Mesopotamia. Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Y nos reunimos mensualmente para cambiar impresiones. Y hoy parece que el gobernador de tal provincia está peleado con el otro, o cualquiera dice que el que no coincide con él es su enemigo. Y es simplemente nuestro adversario. Esta es la verdad. Esto es lo que tenemos que tratar de hacer. Yo reconozco que cometí errores, y los enmendé siempre y cuando pude llevarlo a cabo en beneficio de nuestros comprovincianos y de nuestro país. Y digo que en educación también se hicieron mucha cantidad de escuelas, hogares maternales, pero también nos preocupamos por la producción. Y es así, con el rector de la universidad entonces, el doctor Armando Romero, fuera el primer representante de Alfonsín en Corrientes prácticamente, fue candidato a gobernador, fue rector de la universidad. Un convenio gobierno provincial, universidad, para producir la creación de varios institutos agropecuarios teniendo en cuenta el interior de la provincia.
Otra cosa que yo rescato es la instalación de industrias en Corrientes. Quilmes, Gatí, Alpargatas, Tenimbó, Textil Noreste, bueno, muchas otras que hoy en la mención sin promoción industrial. Y digo que había hombres que se prestaron a tratar de encarrilar enormemente en esta etapa democrática las cuestiones que habían quedado pendientes. Y digo una cosa que es real también. Los políticos estaban mucho menos desgastados que ahora. Teníamos un proceso militar y los políticos criticaban totalmente el proceso militar, pero después también, mejor dicho, criticábamos. Pero también es cierto que estaban enteros, entonces todos los días recibíamos críticas. Yo creo que esto se debe aceptar. Yo creo que al contrario. Primero, no hay que dejarse llevar por aquellos que le dicen a uno que es el mejor, que es más inteligente. Y a veces, algunos que critican quizás sean las personas idóneas para llevar adelante las cuestiones fundamentales que uno cree para la provincia y para el país. Tenemos una obligación con los 46 millones de argentinos. Asumámosla, estudiando los temas, dialogando, convocando a distintas personas, y ahí tenemos que tener en cuenta que nos tienen que interesar de dónde vienen, sino de dónde vamos. Y tenemos que tomar con decisión y coraje decisiones fundamentales que beneficien a la ciudadanía y que provoquen que el país vuelva a ser un país normal, que crezca armónica y equilibradamente. Y para eso tenemos que aplicar el federalismo, el sistema republicano de gobierno y el sistema representativo de gobierno. Creo que ese es el camino que tenemos que transitar, sin que esto signifique ni mucho menos que yo me crea dueño de la verdad. Se me fue el tiempo. Ahora pasamos al último bloque de 8 minutos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. En este tercer bloque quiero expresar, primero, que mi costumbre, mi forma de ser, hasta estudié con gente que pensaba diametralmente conmigo en algunas materias de mi carrera. Y también mi costumbre o mi forma de ser, no quiero repetir eso, sino simplemente lo que yo siento y lo que yo hago, es hablar y dialogar con gente de los distintos sectores. Quiero el gesto de generosidad de ciertas personas amigas que me han ido a ver, pues yo puedo hablar de una u otra manera con gente de un extremo al otro. No quiero hablar ahora del pacto de la Moncloa, que me quedó muy lejos, pero creo que tenemos, no sé si conviene este sistema, pero creo con respecto a descentralizar al país. Yo pienso que aquel proyecto que tenía el doctor Alfonsín de llevar la capital a Viedma no se pudo concretar y no era fácil concretar.
pero creo que tenemos que decir que uno de los motivos por los cuales hacemos por nuestro país, que el único gobernador y eficiente, capaz gobernador, que tuvo éxito en sus funciones y defendió el federalismo y defendió que existieran órganos de control y para tener un país normal, fue el doctor Schiaretti. Por eso hicimos esa alianza, socialistas, representantes de ama de casa, partido justicialista que representaba al doctor Schiaretti, nosotros al Partido Autonomista Nacional, aunque algunos distritos pudieran adoptar otras actitudes, lo que hay que entender es que tenemos que consultar en realidad con todo lo que podamos, porque los partidos políticos no son fáciles de constituir y lo que ocurre realmente es que hay que entender que no es una federación. Un partido político no es como una confederación, como una federación. Son integrantes de distritos de un partido nacional donde no existe secesión. Y nosotros decimos con franqueza que tenemos que fortalecer las instituciones, que tenemos que darle la trascendencia que tiene el legislador, pero el legislador que trabaja. No podemos admitir algunos proyectos que son inaplicables y que tenemos, en esto coincido totalmente, lo hemos manifestando con el doctor Schiaretti, cuando planteó que el presidente del Banco Central tiene que ser un opositor. Y yo también, preservando que haya ecuanimidad, que haya seriedad y cumplimiento de la palabra. Y allí voy a decir una vez más, que lo vengo diciendo generalmente, que el doctor Alfonsín conmigo, no siento de su partido, cumplió totalmente la palabra que empeñaba. Y digo ahora que me opongo a que los entes autárquicos sigan siendo intervenidos, porque el interventor se convierte prácticamente, obtiene la suma del poder público. Y yo creo que nosotros tenemos la obligación de bregar para que la transparencia, para que el conocimiento, para que el proyecto del país, para el presente, porque tenemos problemas muy serios que ocurrieron en esta etapa estos 40 años. Inflación, gasto público, pobreza. Tenemos que pensar en la gente. Tenemos que tener vocación de servicio. No tenemos que hacerlo lo que hacen algunos funcionarios, no tenemos que hacer, de que siempre están ocupados, que nunca escuchan la opinión de los demás. Por eso tiene que haber debates. Fíjense que los dos debates que ocurrieron quedaron en claro la posición de cada uno. Y yo creo que lo que tenemos que hacer y decir, no solamente decir, sino fundamentalmente, como decía Ortega, argentinos a las cosas, concretemos para el bienestar de 46 millones de argentinos. Se me está yendo el tiempo, pero creo, por último, quedaron muchas cosas para decir. Como digo siempre, que tenemos que aceptar la divergencia, que tenemos que escuchar a todos, que de todo va a surgir algo bueno. Y vamos no a decir que todo lo que hizo el anterior está mal y comenzar de cero. Continuemos haciendo las cosas que fueron buenas y desterremos para siempre la falta de transparencia, la falta de conocimiento de los temas y sobre todo no quedándonos en el pasado, sino quedándonos pensando en el futuro. No a lo mejor nosotros, sino dejarle la posta a los de la juventud, o a las jóvenes,
pero que asuman en plenitud, no por cuestiones emotivas, sino que asuman en serio, conociendo los temas. Y yo hablo, como hablé en mi programa a veces, del 2040, donde yo no voy a estar, pero estoy pensando con ese propósito, con ese espíritu, con amor a los seres humanos y con vocación de servicio. No pensemos en nosotros, pensemos en todos aquellos que merecen nuestro respeto, que merecen nuestra vocación de servicio. Aquel que no tiene eso, es mejor que se dedique a otra cosa. Y yo comencé allá muy lejos y me tocó desarrollar funciones públicas jóvenes. Pero a esta altura de mi vida he adoptado esta actitud de hacer esa alianza porque sigo teniendo las mismas ganas. Cuando me fui del Senado Nacional, me dijeron que había presentado 2000 proyectos y me rendían homenaje. Yo dije, no interesa el homenaje. El compromiso que asumo acá es seguir luchando. A lo mejor me equivoqué, pero hasta el último día de mi vida. Y voy a seguir escuchando, y voy a seguir aprendiendo, y voy a seguir estudiando. Y no voy a dejar absolutamente nada de lo que estoy haciendo. Dije el otro día que a lo mejor estoy menos cansado que cuando comencé. Pero sí estoy preocupado por esta situación muy complicada y muy difícil. Por eso tenemos que prestar nuestro aporte, equivocado o errado, pero que por lo menos se someta al análisis, a la discusión, al debate y buscando coincidencias para hablar o de unidad nacional, como hablan algunos, pero yo prefiero hablar de una nueva mayoría nacional que sirva como una bandera para llevar a cabo lo que pensaron nuestros mayores y necesitan las generaciones por venir. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa.